Servicios informativos. Como habíamos anunciado, tenemos al habla a Pablo Álvarez, cronista del periódico digital elestado.net, pintor y autor de numerosos artículos, involucrado en la cultura en todos sus ámbitos. Hablaremos del lugar tan importante que tiene la cultura en nuestra sociedad. El invitado de hoy podría hablarnos infinitamente de todos los temas que quisiéramos saber en cuanto a lectura, pintura, política, etcétera. Así es que ahora hablamos con Pablo. Buenos días, Pablo. Gracias por haber accedido a esta entrevista para Informativos de Radio Morata. Buenos días, Araceli, y gracias a ti por tu elogiosa y merecida introducción. Un poquito exagerada. Muchas gracias. No es para menos, Pablo. En tus días de vacaciones junto al mar he irrumpido en tu tranquilidad, ¿no?, para aportarles a nuestros oyentes unos temas de actualidad, de opinión, feminismo, cultura. Pero claro, como no nos va a dar tiempo a todo, vamos a comenzar con la pintura, por ejemplo. Me gustaría que nos explicaras tu interés por la pintura y de dónde surge esa afición. Pues mira, mi interés por la pintura surge principalmente de mi admiración hacia esos señores que son los pintores y señoras, por supuesto, que son capaces de imaginar tanta belleza en su cabeza y además tienen la habilidad de plasmarlo en un lienzo. Para mí es absolutamente maravilloso, como un arte de magia, que algo que tiene 3 dimensiones se traduzca en 2 dimensiones y eso se pueda entender. Y para mí, a partir de ahí, ya me parece, como te decía, un objeto mágico, cualquier cuadro, aunque haya gente que no le guste, pero para mí ya eso despierta admiración, cualquier cuadro que yo pueda ver. Por supuesto que sí. ¿Y cuáles son, a tu juicio, los pintores más importantes? Pues mira, a mi juicio, para mí, hay 3 grandes pintores que están muy por encima del resto, que son Velázquez, Goya y Picasso. Los 3 españoles, y los 3 eran 3 genios que se anticiparon siglos, como luego veremos. En el caso de Velázquez y Goya, pues 50, 60 años a las corrientes artísticas, igual que Picasso, 100 años a lo que luego se vivió, y tuvieron una gran influencia. Me decías antes, no quería dejar pasar, que de dónde me venía esta afición artística, y a lo mejor tiene algo que ver con mis antepasados, ¿no? Porque te comento, abusando un poco de tu tiempo, que mi tatarabuelo era Vicente Polero. Vicente Polero es el primer restaurador que tuvo el Museo del Prado y era íntimo amigo de los Madrazo. En concreto, el director en aquella época me parece que era Pedro de Madrazo. Y con ocasión, bueno, yo he sacado de él, yo creo que la sensibilidad artística para admirar los cuadros, pero por desgracia, porque este hombre era también un estimable pintor, y no he sacado su habilidad ni muchísimo menos. Me gusta tanto la pintura como para poder ser muy consciente de que no voy a aportar nada, pinto algo por entretenerme y no tengo un estilo definido. Me limito a copiar pues obras de los impresionistas o alguna fotografía que hago que me gusta, pero vamos, que no soy nada del otro mundo pintando. Bueno, pero son muy buenos. Pero sí, son muy buenos tus cuadros, ¿eh? Araceli, además de tener un nombre muy bonito, eres muy amable. Pues este hombre, te acabo de contar lo de Vicente Polero, para sorpresa mía, porque yo ya sabía que era mi tatarabuelo, claro, pero con ocasión de la exposición de los 200 años del Museo del Prado, pues héteme aquí que en una de las salas me encuentro un librito de mi abuelo, de mi tatarabuelo, que genial, que decía, bueno, breve historia de lo que se ha de hacer con los cuadros del Museo de la Trinidad y hacer un gigantesco museo que sea el mejor del mundo de pinturas, porque
como consecuencia de la desamortización de Mendizábal, pues un montón de cuadros religiosos que eran propiedad de la Iglesia pasaron al Museo de la Trinidad, que esto era un convento que había donde ahora está el Teatro Calderón, en la Plaza Benavente, que estaba en ruinas, aquello era un desastre, pero bueno, durante unos años se tuvieron allí todas estas pinturas religiosas. Y este hombre dijo, la manera de hacer la mejor pinacoteca del mundo, pues es esta, escribió este librillo, que por cierto luego yo fui a la Biblioteca Nacional y me hice un facsímil que yo desconocía. Allí abogaba porque se tomase esta medida y bueno, las influencias de la época, este hombre debía estar bien relacionado a través de los Madrazo, tal, consiguieron, porque los Madrazos yo creo que los cuatro fueron directores en distintas épocas del Museo del Prado, consiguieron reunir toda la colección que hoy podemos disfrutar todos los españoles. Y eso es lo que me hace sentirme, mira tú por dónde, muy orgulloso de mi tatarabuelo. ¿Qué te parece? Pues sí. Pues muy interesante, además la historia, que no esperaba que nos contaras esta historia tan interesante. Me alegro muchísimo, ¿eh? He aprovechado para presumir el antepasado. ¿Qué te parece? Bueno, pues no, pues muy bien, es como debe ser. Como debe ser. Bueno, pues, a ver, cuéntame. Quería yo preguntarte, sí, ¿qué opinión tienes también en cuanto al arte moderno? Pues mira, el arte moderno, te soy sincero, yo creo que el arte de cada época es un reflejo fiel de la época misma, ¿no? Y por desgracia, pues esta época no sé ya por qué está marcada, es una época un tanto rara, muy individualista, la gente, y no hay 800.000 intentos de ser diferente, distinto, afirmar cada uno su identidad. Entonces, ¿a mí qué quieres que te diga? Desde finales de la Segunda Guerra Mundial hay un desmadre casi absoluto que a mí en ocasiones me produce hasta risa, porque yo creo que soy una persona muy sensible ante cualquier manifestación artística, pero vamos, entrar en el Reina Sofía en una de las salas y ver una escalera de mano, un taburete desvencijado y dos flesos rotos y dos tubos fluorescentes a medio funcionar, pues oye, es una performance, una instalación que prefiero yo decir como español, pero me parece ridículo, y lo mismo aquello vale una millonada, ¿no? Entonces, yo creo que hay mucho camelo en el arte moderno, para que tú encuentres, claro, que tú encuentres algo que te parezca realmente interesante, pues no sé, tienes que dar muchas vueltas, porque otras obras de arte que pretenden ser rompedoras, innovadores, conmover al espectador, bueno, a lo mejor sí te conmueven o te mueven un poco a risa, ¿no? Pero si era ese el espíritu del artista, pues lo ha conseguido, pero es un poco de madre. Esto a lo mejor hila como los americanos. Aprovecho para contar esta anécdota que es pública, o sea que se sabe, yo no sé si hasta la CIA estuvo involucrada. Al término de la Segunda Guerra Mundial, en Estados Unidos preocupó mucho que la vanguardia y el dinero que se movía en el mundo del arte pues tuviese su centro, su origen y su fin en Europa, sobre todo en Francia, en Inglaterra, y los americanos dijeron, bueno, tenemos que hacer que esto del arte moderno de alguna manera bascule hacia este otro lado del Atlántico y seamos también una referencia. Entonces allí potenciaron una serie de artistas, pues no sé, por poner un ejemplo, Polo, que yo no sé, puede ser a lo mejor uno de los pintores, sus obras más cotizadas del mundo, pero vamos, un tío que se dedica a soltar con un bote de pintura que caigan gotitas de diferentes colores y esa ya es la obra de arte. Pues mira, ¿qué quieres que te diga? Yo debo ser muy mayor yo para entrar por esos gustos. Pues, y a partir de ahí, pues todo ha sido un desmadre. Ya, pues por otra parte quería preguntarte, ¿qué nos puedes decir en cuanto a la exposición celebrada recientemente en CaixaForum sobre el surrealismo y diseño de objetos del deseo? ¿Qué te parece esta exposición? Pues a mí me pareció una exposición bastante interesante. Aunque yo no soy muy surrealista,
pero prefiero más el impresionismo, sobre todo me gusta el impresionismo y la pintura del barroco y todo lo que sea pintura figurativa, pues actualmente Antonio López y si quieres como mucho Barceló, bueno y Gordillo también, pero la posición esta de surrealista pues encontré muy interesante, muy interesante porque esta gente, como bien sabes, a raíz del término de la Primera Guerra Mundial, sobre todo en los años 20 o así, pues en torno a Bretón, como consecuencia del descoloque, por decirlo de alguna manera, de la percepción de la realidad que supuso desde principios de siglo las teorías tanto de Einstein como de Freud, tanto en lo que tú crees que ves, que resulta que eso está compuesto por una serie de átomos y valores inalterables como hasta entonces eran el tiempo o el espacio, resulta que eso tampoco es tan inalterable. Lo mismo ocurrió con el subconsciente, con el alma humana, por decirlo de alguna manera, a raíz de las teorías de Freud. Entonces este descoloque movió a muchas personas a decir que realmente lo importante era eso que tenemos todos dentro de sí que no mostramos, ese lenguaje onírico, y esta gente que eran grandes dibujantes todos como Dalí, pues lo intentó sacar un poco lo que tenemos, tanto pesadillas como sueños. Bueno, no tienen por qué ser necesariamente pesadillas. Y bueno, pues muy interesante, fue muy interesante porque podías ver allí una serie de objetos cotidianos como con fuerte carga erótica también mucho, como el dormitorio basado en la cara de Mae West, que era la Marilyn Monroe de la época, pues con sus labios carnosos hechos un sofá, en fin, estuvo muy interesante y desde aquí aprovecho para aplaudir a CaixaForum, que tiene una política cultural tremenda, y yo este tipo de empresas que no se dedican solo a ganar dinero, sino que hacen un servicio público importantísimo, como es trasladar un poco de cultura a la sociedad, una ventana abierta, se lo agradezco muchísimo y lo felicito desde aquí. Desde luego que sí. Pues en uno de tus artículos, como hemos dicho que eres cronista, publicados en el estado.net, figura este titular: el arte revolucionario no pierde vigencia. ¿Nos puedes explicar por qué? Bueno, no pierde vigencia. Como arte no pierde vigencia porque podemos ver aquellos maravillosos carteles, sobre todo de la vanguardia soviética, que luego cuando triunfó la revolución se vieron ya limitados a hacer una pintura muy figurativa, porque la vanguardia soviética estaba muy por delante de la alemana, incluso de la Bauhaus y de esta gente que estamos hablando, pero cuando triunfó la revolución se tuvieron que limitar ya a hacer pinturitas, que eso se trasluce en muchos de ellos. Y lo que te quería decir es que ese símbolo, que en realidad era el origen del marketing, el motivar al cliente, el atraer al cliente, pues eso se ha traducido, muchos de ellos son variaciones en lenguaje de marcas comerciales que hoy en día podemos ver, aunque ya se lleva menos el tipo cartel de hace unos años. Ahora ya todo es más de videoclip y, en fin, más de los spots publicitarios, digamos, más continuados, pero todavía tiene vigencia en cuanto a la fuerza de las imágenes, que yo, algunas, creo ver su origen en carteles antiguos, tanto de la guerra civil de ambos bandos. Hay aquí en España hay carteles falangistas maravillosos, igual que del otro bando. Sin embargo, ideológicamente, pues no creo que hoy, porque tampoco hay un interés demasiado, ¿cómo te diría yo?, de rebeldía por ninguna idea, por hacer una revolución en ningún sentido, ni en un sentido ni en otro. Entonces, me quedo solo con la imagen artística.
Ya, pues por supuesto que sí. También dices que una parte de la izquierda está edulcorada. ¿Por qué piensas eso? Sí, bueno, no recuerdo exactamente el contexto de aquel artículo, en qué sentido podía yo decir aquella frase, pero a lo mejor era un poco de decepción. Todos tenemos expectativas cuando ves una campaña electoral, tanto de un bando como de otro, de una facción política, de unos intereses como de otros. No quiero entrar demasiado en este jardín porque los españoles somos muy suspicaces, por desgracia, y enseguida, en cuanto veamos algo que no coincide mucho con nuestras ideas, pues automáticamente parece que lo rechazamos, y para mí son respetables todas las ideas. Pero sí es verdad que con respecto a la izquierda parece que hay unas expectativas antes de las elecciones, y luego cuando llegan al poder pues resulta que aquello se queda en la mitad de la mitad de la mitad, y algunos que presumían de que había que acabar con determinadas castas y eso, pues al final resulta que bueno, sí han sido coherentes en marcharse y no pedir nada a cambio, pero en lo demás pues no han sido muy coherentes con lo que la gente esperaba, su comportamiento de ellos, ¿no? Y bueno, en ese sentido lo diría seguramente. Sí, seguramente son de estos artículos, son interesantes, sí, la verdad es que sí. Y también he leído otro que dice que consideras que los trabajadores anestesiados son aquellos que trabajan como autónomos, son dueños de su propia empresa que es inexistente. Sí, bueno. ¿Recuerdas algo de esto? Sí, bueno, más o menos no recuerdo el artículo, pero sí es algo que tengo muy claro. A mí, no sé cómo decirlo de una manera, dulcificar lo más posible lo que pienso, ¿no? Pero que realmente a mí me está decepcionando muchísimo la juventud actual, porque desde los tiempos de Sócrates, que definía la juventud con unas palabras que valdrían para cualquier joven de hoy, bueno, de hoy a lo mejor no, de hace 20 o 30 años, porque el espíritu de rebeldía, las ganas de querer cambiar lo injusto que ellos ven que se pueden encontrar cada día, todo eso hasta hace muy pocos años se veía un movimiento en la juventud, que hoy en día pues yo veo un conformismo, un pasotismo, que sus apetencias son como demasiado primarias, no les preocupa nada esto. Cuando luego se ven abocados al mundo del trabajo, la mayoría, pues resulta que en ese sentido, que quizás yo lo diría, pues le dice, no, mire usted, usted va a ser un autónomo, y como autónomo pues tú te imaginas que vas a ser pues eso, un pequeño burgués con tu apartamento, tu cochecito, crear tu familia, y no, eso no, es que no es ser un autónomo, es que, perdóname la Celi, pero un tío que lleva una bicicleta con unas pizzas a repartir, es que, o una motillo, ese no es un autónomo. Ahora creo que hay una reciente sentencia que así lo ha dictaminado. Pero esos repartidores de comida que les trataban y les figuraban como autónomos, por intereses seguramente de la empresa, claro, no eran autónomos, pero eso se puede traducir a taxistas, a camioneros, a un montón de gente en un montón de empresas de este país que tienen a gente como autónomos cuando en realidad deberían ser trabajadores con todos los derechos que tienen los trabajadores, que por cierto conseguimos muchos que éramos trabajadores en su momento a base de reivindicaciones y de solicitarlo, y que los gobiernos de turno del signo que fuese acabasen diciendo, bueno, pues esta gente tiene razón, hay que dar estos días de vacaciones, estas horas de trabajo, en fin, y un salario mínimo aceptable, en fin, este tipo de cosas. Claro. Por eso decías que por las dificultades, volviendo al tema de los autónomos, por las dificultades financieras que les impiden a veces atender varios pagos de los más elementales gastos. Claro, eso es así, pero antes, claro. Ahora y no sé hasta cuándo, porque esto es así.
Es que es así, es que lo triste es que es así porque hay chicos de estos, que yo conozco algunos, que anda, mira, pues soy autónomo, pues ya verás, y luego dice, joder, pues me han cortado la luz o no sé qué, porque que no he podido pagar, no puedo pagar el alquiler, que esa es otra, los precios de los alquileres, y entonces la juventud, ahora mismo, tienes un montón de jóvenes con la diferencia que hay de edad con sus padres, incluso con sus abuelos, conviviendo en domicilios que por muy buenas personas que sean, eso provoca unos roces, unos choques, pues casi constantes, porque oye, cada persona necesitamos nuestro espacio, nuestra intimidad, pero desgraciadamente es que esta gente se ven abocados a vivir, pues a lo mejor de la pensión del abuelito y de lo poco que pueda ir el padre o la madre, y claro, dices. Y a mí lo que me extraña es lo que te decía antes, Araceli, que la juventud no diga, bueno, hasta aquí hemos llegado, esto hay que cambiarlo de alguna manera. No sé yo, hay medidas que, por ejemplo, yo no puedo entender. Y he generalizado esto en todos los países de Europa. Oiga, usted, en lugar de procurar que se jubile a los 60 años, se va a jubilar casi a los 70, porque esto es mejor para las arcas del Estado, porque usted cotizará y tardará más en cobrar ya. Pero y toda la gente que viene detrás no encuentra esos puestos de trabajo que están copados por gente que ya ha hecho todo lo que tenía que hacer en la vida, ya lo ha hecho a los 60 años. Pues oye, mándale a su casa, deja ese puesto para un joven que aportará algo y lo hará mejor seguro, porque la juventud, el mundo mejora desde hace 15.000 años a pasos agigantados y no va a dejar de funcionar, cada vez va a mejorar más, venga quien venga, porque eso es ley de vida. Los jóvenes son más preparados, más inteligentes y tienen más fuerza que nosotros. Ya lo creo, estoy contigo. Pues como son tantos los artículos, como digo, y tan interesantes todos, bueno, todos llevan un tinte diferente. Ahora también escribes sobre la muerte por coronavirus de las instituciones. ¿Qué quiere decir? Bueno, ahí yo quería hablar más de Velázquez, pero bueno, como... Pues sí, mira, nos hemos pasado ya a otros temas, pues sí. Te mereces todo. Luego intentaré yo volver, a ver si consigo meterme por la cuadra y vuelvo a Velázquez. Pero con referencia a esto que me decías, pues sí, las instituciones, yo no sé lo que pensarán nuestros amables oyentes, cada uno tendrá su opinión. Pero para mí me han decepcionado en el tratamiento de esto tan terrible que estamos sufriendo, que es el coronavirus. O sea, no, me parece a mí que todas las instituciones, tanto las locales como las autonómicas, como han fracasado, incluso a nivel de Unión Europea. El engaño que se dejaron hacer con las vacunas, vamos, es incomprensible. Y luego yo he echado muy en falta, por hablar de las instituciones principales, bueno, de la monarquía es tan obvio que prefiero no hablar en este momento. Y en cuanto al Congreso de los Diputados, al Gobierno de la Nación, oiga, si a usted la han votado y la han elegido para mandar, pues mande. Hay una situación ahora mismo que me parece que estamos otra vez, pues casi como hace un año o hace unos meses. Pues, oiga, pues no quite usted las mascarillas y no diga que cada uno de los 17 autonomías que tenemos en este país, pues que cada uno haga lo que le parezca bien, por más que tú des unas directrices, pero para mí, si te han elegido para tomar una decisión, para mandar, pues tú tienes que mandar, aunque luego, que ese es otro de los temas que ahora te comentaré, resulta que un tribunal que además está caducado, te diga, oiga, que es que mire usted, que usted se ha pasado de listo queriendo proteger a la población, y le tienen tanto miedo a que les surja una piedra en el zapato de esas, que bueno, parece que se atan las manos. Cuando tenemos en este país
que debían de pasar. El gobierno de la nación debía de pasar porque tenemos 4 acuerdos pendientes, como bien sabes, tremendos. El defensor del pueblo, que ha caducado desde el 17. Y bueno, esto lo tienen que apoyar. Hay por lo visto un comité que yo no sé cómo funcionará entre el Congreso y el Senado, y tienen que elegir a uno y que lo apoyen las 3/5 partes del Congreso y luego lo ratifiquen. ¿Tú crees que eso va a pasar alguna vez? Pues ojalá. El Poder Judicial, los 20 vocales que hay se votan en el Congreso y la otra mitad en el Senado. Los 6 jueces y 4 juristas en cada cámara. Pues esto igual. El Constitucional, desde noviembre del 2019, 4 de los 12 miembros tienes que elegirlos el Congreso y siguen igual. Y el Tribunal de Cuentas, pues casi prefiero no hablar del Tribunal de Cuentas porque vamos, les preocupa mucho de dónde va a salir el dinero para los catalanes que metieron en la cárcel por pedir la independencia. Y bueno, partidos que se han financiado irregularmente no dijeron nunca nada. Y claro, uno es el hermano de Aznar, 4 son antiguos ministros bueno, en fin, que vamos a dejarlo. Bueno, menos mal, yo confío que estos temas se van a solucionar gracias a Pilar Llop, la nueva ministra de Justicia, que además tengo el honor de conocer, y es una grandísima persona, y yo tengo esperanzas de que todo esto se va a arreglar, y además yo espero que este país cambie y cada vez más gracias a vosotras, a las mujeres, porque las mujeres sois mucho más capaces que nosotros para este tipo de cosas. No sé, las mujeres que han mandado en el mundo, desde Indira Gandhi a Golda Meir, son todas algunas, bueno, y Angela Merkel, que esta mujer cuando se retire habría que hacerle una estatua, no ya en cada ciudad, en cada pueblo, porque esta mujer ha sido maravillosa. Y bueno, te puede salir una como Margaret Thatcher, pero eso es la excepción que confirma la regla. Sois mucho mejores que nosotros en todo. Bueno, pues esperemos que todo esto se vaya solucionando. Ya verás cómo sí. Bueno, y bueno, como hay tanto que hablar, nos hemos ido de Velázquez a todo esto, pero es que también es muy interesante todos estos temas tú que tocas, me parece interesante, pero claro, dan para mucho. Lo que para no quiero es molestar a nadie porque creo que lo que falta en este país es colaborar todos por el bien común, que es lo que tendríamos que hacer, en lugar de que parece que estamos uno viendo a ver cuándo el otro se equivoca para rápidamente meterle el dedo en el ojo y estar en nuestra televisión, que es la nuestra, diciendo 7 veces el mismo mensaje, porque la gente, en lugar de pensar, tener un espíritu crítico y pensar, porque todo el mundo se equivoca, unos y otros, y eso es lo que hay que intentar ayudar, apoyar, ser todo, no estar pendientes de dónde uno se equivoca, sino vamos a apoyar un poco, en lugar de criticar. Pero en fin, eso ya no depende de nosotros, intentaremos que lo arreglen. Exactamente, eso es lo que tiene que cambiar, por supuesto que sí. Bueno, Pablo, para ya despedirnos, en varias ocasiones he compartido con nuestros oyentes, a través de invitados que se encuentran aquí en Oropesa del Mar, que es donde estamos, con sus aguas cristalinas, arena fina y dorada, la panorámica, y nadie mejor que tú nos puedes hablar de las rutas, pero ya brevemente, una ruta muy bonita que realizas tú por este paraíso de mar y naturaleza, pedaleando en tu bici y en la ruta verde. Pues mira, esa es la más cómoda, que la puede hacer cualquier persona, porque son poco más de 6 kilómetros, y aprovechando una vieja línea férrea se ha hecho una ruta verde que luego termina en Benicàssim, que es un pueblo maravilloso, y ahí continúa el carril bici hasta Castellón, donde el municipio de Castellón de la Plana, que hasta el mismo grado continúa este carril bici, con lo cual tenemos 20 kilómetros que se pueden hacer con suma facilidad y totalmente protegido. A lo mejor la parte de Oropesa está un poco más, que merecería un asfaltado, pero bueno, Oropesa tiene sus cosas, siendo el pueblo que podía ser el más bonito de la costa,
A mí, ¿qué quieres que te diga, Araceli? Desde que pusieron Marinador, para aquellos de nuestros oyentes que no lo conozcan, pues es como tener al lado de la playa, yo qué sé, el barrio de la Concepción o Moratalaz, algo parecido, con lo cual no pega ni con cola. Y esto de Benicàssim... ¿Tú por qué te dedicas mucho a ir por la ruta, bueno, pues la naturaleza? Hombre, a mí me gusta, claro, a mí me gusta subir, mira, aprovecho para reivindicar un pueblo que se llama Villafamés, que si estuviese al lado de Madrid o Barcelona sería conocido mundialmente, porque es un pueblo... no quiero decir que es el más bonito de España, que para mí posiblemente lo sea, pero cada uno que nos está escuchando, su pueblo es el más bonito de España, entonces eso es muy respetable. Pero esto de Villafamés, que es un castillo, un pueblo situado en lo alto de una peña de color rojizo y cada casa de piedra que ves en los dinteles 1600 y pico. Claro, así pasó, que a principios de este siglo y finales del siglo XX un montón de artistas holandeses sobre todo compraron esas casas, se establecieron allí y hay una vida cultural, vamos, es un pueblo importante, sí. Y además un querido amigo de allí, mi compañero de gimnasio Julián, encima me hizo conocer el otro día, que yo lo desconocía, una bodega que hay allí que hace vino maravilloso, así que también lo conozco, vino, vermú. No, es que te pregunto por esta zona de Oropesa porque nuestros oyentes, pues bastantes conocen de toda la vida, bueno, y toda la zona de Las Vegas, de ahí, de Morata, Tielmes, Carabaña, todos, pues conocen mucho esta zona porque es muy, no sé, muy familiar y de toda la vida, pues han venido aquí a veranear y por eso te preguntaba, porque sé que, bueno, cualquier cosa que puedas decir, tú que conoces todo, pues... Pero bueno, me encanta, sí, porque claro, yo llevo 40 años viniendo aquí, Araceli, y vamos, es que la maravilla que tiene esto, que a 2 kilómetros del agua, primero tiene un microclima maravilloso, aquí siempre se está bien, hasta ves que hay tempestades, tormentas por todos los lados, y aquí en Oropesa se está maravilloso. Es cierto, y luego tienes el Maestrazgo, que a 2 kilómetros del agua ya empiezan las montañas, que es lo que a mí me gusta subir con la bici, y bueno, la meseta del Maestrazgo estará a 500, 600 metros, que es una subidita, y es una maravilla, todos esos pueblos que hay ahí, vamos, maravillosos. Sobre todo para quien le guste la bici, y bueno, pues es cuando van descubriendo todo lo que ya no es solamente el mar, sino la naturaleza y la bici, además de paisaje. Además de ser ecológico, es para mí el medio de transporte ideal, porque vas relativamente deprisa, no vas andando, que a veces se hace muy pesado, y sin embargo vas a la suficiente velocidad como para poderte detener a contemplar el paisaje, a contemplar unas ruinas, que por aquí hay muchísimos restos ibéricos, incluso las pinturas rupestres de ahí arriba, de Tírig, del valle del barranco de la Valtorta, esas pinturas que son estilizadas, los arqueros esas pinturas prehistóricas donde pasan justo allí delante, en la oquedad que están hechos, pues los rebaños que en su día migrarían a la plana 2 veces al año, una para arriba, otra para abajo, y allí los esperaban con las flechas, y es maravilloso. Hay historias muy interesantes aquí. Bueno, Pablo, pues nada, se nos termina el tiempo. Hemos hablado con Pablo Álvarez. He abusado de vuestro tiempo y perdonadme si me he playado demasiado. Bueno, no, creo que ha sido bastante interesante cualquier tema de los que hemos tocado. Y además agradezco tu generosidad por haber compartido con nosotros tus conocimientos sobre cultura, tus aficiones y sobre todo porque estás pasando tus días de vacaciones y que sigas muchos años más. Encantado, Araceli, os agradezco muchísimo la oportunidad y oye, me tenéis a vuestra disposición y parafraseando a Francisco Umbral, otro día hablamos de mi Velázquez, así que si queréis... nos hemos quedado ahí en Velázquez, nos hemos quedado, acuérdate. Estoy a vuestra disposición y otro día hablamos más de pintura. Vale, y otra cosa que, bueno, pues nada, que agradezco todo esto y no sé, te iba a decir, tenemos un programa de filosofía que ya te pasaré luego por la tarde, que te va a gustar aquí en la radio.
Luego te pasaré el enlace para que lo escuches los sábados por la tarde. Pues muchas gracias, Araceli. Seguro que sí. Bueno, pues nada, hasta otro día y que nada, que te pases buenas vacaciones. Agradecidísimo, Araceli, y mi agradecimiento a Radio Morata. Gracias. Que una cosa, recuérdanos para que nuestros oyentes puedan ver tus artículos, ¿cómo se llama? ¿Cómo es? Elestado.net. Eso es, elestado.net y artículos escritos por Pablo Álvarez. Bueno, Pablo, pues muy bien, muchísimas gracias y hasta otro día, hasta siempre. Gracias a ti, Araceli, a vuestra disposición. Un abrazo. Hasta luego, adiós.